Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a comenzar este foro debate con la pregunta que creo que compete a todos nosotros, como bien lo decía el pastor Soto. ¿Está en riesgo la libertad de culto? Para eso el desayuno pastoral interdenominacional ha organizado este debate y ha tenido el alto honor de invitar a los siguientes expositores. El señor Juan Fernando Acuña, ingeniero electrónico, ingeniero en telecomunicaciones, magíster en administración y gestión, comandante en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, ex director de la Agencia Chilena del Espacio y ex jefe de la división del Ministerio de Economía durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. También estará con nosotros el abogado Alfredo Quesada, que organiza y dirige el estudio jurídico Quesada y Asociados, y a su vez también es un expositor con bastantes conocimientos dentro del derecho civil, del derecho público también. La señora Tani Varela, el señor Gabriel Fuentealba, que viene en camino con don José Antonio Castro, que también se van a sumar al debate. Antes, quiero hacer una breve reflexión respecto de lo que nos compete hoy día y qué debemos hacer nosotros como Iglesia de Cristo. Las modificaciones a la ley 19.638 han traído a la Iglesia Evangélica algunos conceptos, opiniones en contrario y sentimientos que han producido miedo, temor, dudas respecto a lo que se viene. Junto con eso, la batería legislativa del gobierno anterior, que realmente ha incomodado a la Iglesia, como por ejemplo el aborto, identidad de género, acuerdo de unión civil, matrimonio homosexual, derecho y garantía de la niñez. Todo eso ha generado dudas y una opinión adversa de parte de la Iglesia en general cristiana respecto de los políticos y respecto específicamente del gobierno pasado. La pregunta es esta: ¿está el gobierno de turno coartando los derechos de la Iglesia cristiana evangélica? Si bien la ley 19.638 es una ley no solamente que fue creada para el mundo evangélico, sino para todas las comunidades eclesiásticas, entidades religiosas, religiones dentro del país, sin embargo, como Iglesia Evangélica somos una mayoría que tenemos que opinar. ¿Qué relación hay entonces entre Estado laico o un Estado laicista? ¿Es el Estado entonces una institución jurídica que está desprovista de creencias y de convicciones y de presuposiciones filosóficas respecto a la trascendencia y del mover del fenómeno religioso en el país? Para eso tenemos que hacer una reflexión y cuestionarnos, junto con los expositores que tenemos, respecto de cómo podemos defender nuestros derechos como iglesia, como cristianos, nuestra misión, nuestra naturaleza, pero a la vez también dejar ser que otras entidades puedan opinar en un espacio democrático donde realmente Chile fue fundado sobre una visión democrática representativa con una cosmovisión judeo-cristiana que hoy día están siendo cuestionados absolutamente. El rol del Estado como buen árbitro de las religiones comenzó a desarrollarse durante la Reforma Protestante. De este periodo podemos recoger dos grandes experiencias donde el Estado ejerció sus facultades como mediador del conflicto religioso. Por un lado tenemos las guerras de religión desatadas en Francia en el siglo XVI. Todos conocemos la matanza de San Bartolomé, donde cerca de 70.000 hugonotes fueron masacrados y asesinados en la Francia, incluso en París y en distintos lugares. Y también la controversia religiosa en Hungría, que se resolvió con el Edicto de Sus, que a criterio de muchos fue el primer documento oficial que declara la tolerancia religiosa en la historia moderna. Las disputas religiosas, la violencia por causa de la fe y los abusos cometidos por las partes involucradas hicieron que el Estado asumiera un rol de árbitro entre los distintos actores que luchaban por legitimar su existencia y ejercicio confesional. Así las confesiones católica romana, luteranas y especialmente las reformadas, que eran las más problemáticas, accedieron gradualmente y a veces a regañadientes a que el Estado resolviera las disputas suscitadas. El rol del Estado fue determinante en las guerras de religión francesas y húngaras. Muchos historiadores concuerdan que se lograron tremendos avances en materia de pluralismo religioso, tolerancia, democracia y la importante distinción entre confesión y nación. Pero, ¿cómo se logró que las distintas confesiones llegaran a reconocer al Estado como un mediador justo y neutral ante las cuestiones de fe? La explicación a esta pregunta la encontramos en la enseñanza de los padres y doctores de la Iglesia, que durante siglos desarrollaron y predicaron una cosmovisión bíblica,
Respecto de la creación, el ser humano, mirada antropológica, el matrimonio, la familia, la sociedad, el Estado y también, obviamente, la historia, que es el carril por donde la voluntad de Dios se desarrolla. Católicos romanos y protestantes compartían más o menos una misma visión de mundo, una cosmovisión. A pesar de sus diferencias teológicas, ellos concordaron y coincidieron en temas que no estaban en disputa, tales como la dignidad del ser humano como imagen de Dios, el valor del matrimonio como expresión del amor de Cristo en la Iglesia, la familia como unidad básica de la sociedad, el Estado como instrumento divino para promover la justicia, frenar el pecado, el bien común, o como también diría San Agustín, la buena vida. Y la historia como el vehículo donde la creación marcha hacia la consumación y gloria de Dios. En estos puntos no tenemos ningún problema con la Iglesia Católica Romana. Muchos de estos conceptos ahora nos parecen obvios y evidentes. Sin embargo, fueron revolucionarios y novedosos con la llegada del cristianismo y se desarrollaron con bastante profundidad y erudición durante la mal llamada Edad Media. Fue el paradigma judeo-cristiano lo que dio forma al mundo occidental, y precisamente serían las controversias de la Reforma protestante las que someterían a prueba todos estos nobles principios predicados y enseñados durante más de 1000 años. Nadie puede negar que fue la influencia del cristianismo lo que trajo dignidad y respeto al género humano. Grecia y Roma se caracterizaban por un salvajismo, bestialismo y hasta canibalismo de proporciones. Por ejemplo, cuando Cristo cargó en sus brazos a los niños y los bendijo, dio a conocer la verdadera concepción que Dios tiene sobre los niños. No olvidemos que el filósofo estoico Séneca enseñaba que un padre tenía la potestad de enajenar, mutilar, dañar, eliminar e incluso sacrificar a sus hijos como ofrenda a los dioses, pues eran de su propiedad. Otro caso es el caso que registra Cayo Suetonio, cuando se refiere a la esclavitud sexual de los niños en la antigua Roma. Los padres de la Iglesia no olvidaron la enseñanza de su maestro y lucharon con firmeza para suprimir las barbaries de la época antigua, a fin de establecer los nuevos principios del Evangelio que inyectarán al derecho una nueva mirada más piadosa y compasiva. De esta manera, gracias al cristianismo, la sociedad fue asumiendo e integrando derechos y libertades que dieron dignidad a la mujer, los niños, al hombre y sociedad en general. En resumen, católicos y protestantes, herederos de una misma cosmovisión, supieron ver en el Estado las competencias y la jurisdicción suficiente para conocer y resolver las cuestiones que dieron origen a las guerras de religión. Fue así como el Estado, con la anuencia de católico y protestante y bajo un marco jurídico inspirado en principios bíblicos y cristianos, asumió su llamado a resolver los conflictos y contenciones que se dieron en la esfera de lo confesional o religioso. En resumen, la neutralidad que había asumido el Estado durante las guerras de religión fue para servir y conciliar a las distintas religiones en sus procesos contenciosos, ayudarles a resolver sus conflictos y proveer vías pacíficas en pro de la armonía y estabilidad. Sin embargo, este concepto de neutralidad del Estado ha mutado hoy día, llegando a significar en algunos casos abstencionismo, neutralidad negativa, laicismo, indiferencia, anticlericalismo, intolerancia hacia la religión e incluso hostilidad hacia todo lo que sea confesional hoy día. Lamentablemente hoy día quieren hacernos creer que la frase Estado laico es sinónimo de Estado ateo, lo que claramente es una perversión histórica, un atentado contra el valor social de lo religioso y una violación al derecho de los individuos a expresar y promover su fe tanto en la esfera privada, así como, no olvide eso, también pública, porque nos quieren hacer creer que nuestra fe es de índole solamente privada, también es pública. Aprenda eso. Amén. Mucha agua ha pasado bajo el puente, pero no es tarde para sacar al pizarrón los dogmas e ideologías que hoy se escuchan en algunos líderes políticos, dirigentes sociales, que pretenden, incluso algunos supuestos representantes de la Iglesia evangélica, exiliar la religión de la esfera pública, neutralizarla y someterla al campo de lo exclusivamente privado. Como es el caso de este proyecto de ley que hoy día estamos estudiando, el cual suscita muchas dudas, preguntas, por las cuales nosotros estamos bastante interesados y preocupados. Siendo así el caso, estamos en pie de decir que lo público, lejos de ser una esfera desprovista de creencias, es un lugar en el que debe coexistir una pluriforme variedad de expresiones confesionales y religiosas, donde el rol del Estado es generar espacios para la expresión confesional, la promoción de la libertad religiosa y asistir como árbitro conciliador cuando brote algún conflicto de índole religiosa. Entonces los intereses, principios, en fin, que persigue el Estado equivalen a los mismos valores que el cristianismo le transmitió a lo largo de la historia. Dicho de otra manera, la Iglesia fue la cuna donde se desarrolló el Estado moderno.
Por lo tanto, cuando hablamos del carácter neutral o laico del Estado, nos estamos refiriendo a su rol conciliador ante crisis religiosas y a la vez promotor de un pluralismo que facilite el fenómeno social religioso y bajo, obviamente, un Estado de derecho que son límites al poder por naturaleza y por antonomasia. Ahora comenzamos con el debate. Vamos a comenzar con la pregunta orígenes de la ley. Y me gustaría que podamos partir contigo, Juan Fernando. ¿Sí? Voy a hacer la pregunta. Orígenes de la ley. ¿Era necesaria esta institución, es decir, la ley 19.688? ¿Qué necesidades sociales y éticas debía resolver? ¿Según quién? Según los pastores, el gobierno, organizaciones eclesiásticas, partidos políticos, etc. ¿Por qué era necesaria esta ley? ¿Cumplió su objetivo? ¿Y desde qué mirada cumplió su objetivo? ¿Jurídica, teológica, social o administrativa? Juan Fernando, tienes la verdad. Muchas gracias por la invitación a Walter, al IBN. Le agradezco a Dios primeramente por la oportunidad que me da de estar frente a ustedes. Yo quiero ocupar unos minutos para poner en contexto esta presentación. Estamos en el mundo y tenemos que aportar al mundo, independiente de todo lo que nos mueve. Yo estoy agradecido profundamente de Dios. Para ponerlo en contexto, digamos, cuando yo me crié en la iglesia cuando era chico, algunos hermanos a sus hijos no los mandaban al colegio porque iba a venir Jesús luego. Es nuestra esperanza, la venida de Cristo, pero tenemos que aportar también en nuestro paso por esta tierra. Y eso los quiero motivar, por eso voy a tomar unos minutos cortitos para mostrarles algo. Bueno, la idea es que nosotros hemos creado este movimiento con el propósito de influir en el Congreso, en la moneda, en toda esa esfera. Nosotros como cristianos tenemos que buscar ya presentar una influencia importante. Miren, a nosotros nos querían convencer que éramos un país liberal y de izquierda, casi extremo. Demostramos, moviendo a los cristianos cuando vimos amenazadas nuestros temas valóricos, demostramos en las últimas elecciones que Chile no es un país ni liberal, ni un país que esté metido muy al extremo, cualquiera de los extremos. Entonces nosotros demostramos que Chile era un país conservador. Y esa fuerza que nosotros nos dimos cuenta, la idea es mantenerla. Y nosotros tenemos la obligación también, creo yo, de motivar a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, de tener una participación activa. ¿Se justifica o no se justifica los orígenes de la ley de cultos? Nosotros creemos que desde el principio se justifica esta ley de culto porque era necesario normal. Porque resulta que había un tema de discriminación que algunos lo vivimos directamente. Ustedes recuerdan que en Valparaíso la primera iglesia evangélica tenía que estar sobre la vereda y con una muralla en la puerta porque no se podía ver la puerta. En 1925 cambió la Constitución, en que dice que se separa la iglesia del Estado. Pero ¿qué es lo que dijo el arzobispo de Santiago en esa fecha? Dijo que se separará el Estado de la iglesia, pero la iglesia nunca se separará del Estado. Después entonces, entre el 93 y el 99, hubo una gran lucha de pastores que estuvieron con el tema de la ley de culto. En el Congreso le decían, los senadores de la época, le decían el lobby feroz, porque lucharon entre el 92 y el 99 por la aprobación de esta ley de culto, y finalmente se termina con la promulgación de esta ley en 1999, y ahí yo le puse en la presentación, en la foto de los principales gestores de esta ley, que fue en el año 1 de octubre se promulgó del 99, bajo la presidencia del presidente Frey. Y ahí pueden ver ustedes, y creo que es importante recordar a estos hombres, pastores, obispos que trabajaron fuertemente en esto: el obispo Navalón, Hermes Canales, Carlos San Martín, Jorge Méndez y la pastora Juanita Albornoz. Esos son los principales, yo sé que hay muchos más, pero esos son los principales que trabajaron. Entonces sí era necesario tener una ley para disminuir la discriminación. Muchas gracias, Juan Fernando. Muy buenos días, mis queridos obispos, pastores, hermanos. Mi nombre es Alfredo Quesada, abogado. Claramente, independiente que esto es un derecho, el derecho a culto, el derecho a que usted decida qué religión profesar, que usted decida qué religión cree, evidentemente está amparada por un derecho constitucional. ¿Ya? La Constitución del año 1980 garantiza la libertad de culto. Es un derecho constitucional. Cuando digo constitución, me refiero a que dentro de una norma jurídica
es lo máximo, es la Carta Fundamental. Por lo tanto, todo lo demás tiene que someter a la Constitución. Ley, reglamento, circular. Por lo pronto, la ley 19.638 viene a refugiar, o se viene en este caso a poder potenciar lo que ya la Constitución garantizaba a cada ciudadano. Por lo pronto, era necesario, evidentemente, contar con una ley independiente que ya teníamos un derecho constitucional. Edgardo Pizarro, cuando su currículum, Edgardo, administrador público con mención en ciencias políticas y administrativas, creador y director de la Escuela de Formación Política Martin Luther King, y también es asesor del intendente de la región de Higgins dentro del año del 2015 al 2016. Fuiste presidente de Federación de Estudiantes y dirige un programa de televisión, creo. Lo dirigía. Lo dirigía, sí. Más cerca al micrófono, por favor. Sí, lo dirigía el año pasado. Perfecto. Ya no se hace, por eso ya no lo dirijo. Ok, por favor. Tienes un minuto para concluir. Bueno, junto con agradecer a los organizadores que me hayan invitado, porque yo vivo actualmente en Machalí hace 2 años, cuando me fui como asesor del intendente de la región, que también fue hermano Juan Ramón Godoy, una tremenda experiencia que vivimos allá. La pregunta que hace el texto en la primera parte es si era necesaria esta institución de una ley. Ahora es importante mencionar en este sentido bajo qué parámetros finalmente se avanza en una ley. Y en virtud de aquello, la libertad de culto o libertad de conciencia constituye uno de los pilares denominados derechos de libertad, aquellos derechos que están estipulados en la Constitución Política de Chile. Y esto es parte de los pilares de la concepción de un Estado democrático, además moderno. Hay que entender que nosotros, hasta antes de las leyes laicas, ni siquiera estábamos posibilitados de poder ser enterrados en cementerio. ¿Ah? Ustedes saben muy bien, si se van a dar una vuelta ahí al Cerro Santa Lucía, hay hasta una grutita que dice que ahí nos enterraban, nos tiraban al despeñadero y al basural. Por lo tanto, cuando la pregunta es si es necesaria la institución, claro que sí. Los que estamos aquí tenemos creencias, tenemos intereses, tenemos maneras distintas de expresarnos como ciudadanos en una sociedad. Por lo tanto, en virtud de lo que dice la Constitución Política, en el artículo número 5, dice: el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación al respecto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana el deber de los órganos del Estado. Esto quiere decir ministerios, organismos públicos, todos aquellos que son parte del Estado, de respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución Política, así como los tratados vigentes internacionales ratificados por Chile, que no son pocos, son alrededor de 5, que dicen de que se debe respetar tanto las creencias como los intereses de los ciudadanos, y además que el Estado pueda promover y garantizar aquello. Por tanto, esta ley va en virtud de eso. Muchas gracias, Edgar. Bueno, ya hubo la réplica o complementar la idea de nuestro querido Juan Fernández. Entonces la misma pregunta va para ti, querido Alfredo. ¿Era necesaria esta institución? Puedes explayarte 5 minutos, y lo mismo para ti luego, Edgar. Sí, claramente, como ya lo habíamos comentado, independiente que un derecho constitucional garantizado por la Constitución es la libertad de culto, la libertad de religión, de ejercer una religión. Claramente esto viene a potenciar un derecho ya reflejado en la Constitución. Por lo pronto era necesario. Y hay que señalar que la ley habla de la no discriminación, pero aún así, posteriormente a la promulgación de la ley, esto fue el año 99, ¿cierto? Posteriormente se dictó otra ley que tal vez no tiene relación con la ley 19.638, pero sí tiene relación con el ejercicio que un cristiano o un evangélico puede optar en caso que sienta que existe una discriminación. Me refiero a la ley de Zamudio. La ley de Zamudio tiene una relación desde el punto de vista de la acción que cada uno tiene para poder ejercer su derecho en el evento, en el escenario que una persona se sienta discriminada por el hecho de ser evangélico. Yo fui evangélico y me rechazaron. Fui evangélico y no me dejaron estudiar en esta universidad. Fui evangélico y no me contrataron. Fui evangélico y me sacaron de un círculo social. Por lo pronto, evidentemente la ley en sí garantizaba un derecho constitucional, pero faltaba así
un medio, un transporte, ¿cierto?, para poder ejercer en el evento de que exista discriminación. Y ahí aparece la ley de Zamudio, que evidentemente fue promulgada, ¿cierto?, por un hecho puntual que ocurrió en San Borja el año 2012 y que mucho, o tal vez una minoría de este país, hace hincapié y se apropia de esa ley. La ley Zamudio hoy día no es solamente para una minoría, es para todos los chilenos que se sienten discriminados, no solamente en el aspecto religioso, sino que se sienten discriminados en el aspecto de religión, como el que estamos hablando nosotros, y también en aspectos como de raza, como el tema sexual, en todo sentido. Pero para lo que nosotros no nos compete, sí, para términos religiosos, la libertad de culto, es por eso que es necesario contar con una ley, darle identidad. Evidentemente nosotros nos apropiamos de la ley de culto, porque es una ley de culto que es para todas las religiones, no solamente para nosotros. Claramente nosotros apropiamos porque fuimos las personas o quienes participaron más en la mesa de negociación, ¿cierto? Hay gente que trabajó, gente que dedicó tiempo, que luchó por esta ley, gente que sacó lágrimas por esta ley, por lo pronto que nos beneficia a todos, independiente que es una ley que abarca todas las religiones, no solamente las religiones evangélicas, ¿ya? Por lo pronto nosotros la hemos apropiado porque la sentimos que también de una otra forma nos beneficia y lo identificamos con la ley 1978. Era necesario, absolutamente necesario, jurídicamente, absolutamente necesario, donde claramente hace un hincapié que nadie puede ser discriminado por la religión que usted profesa y a la vez nos da la posibilidad de ejercerla, no solamente en el ámbito privado, no solamente en el ámbito de la casa, en el culto familiar, con los niños, sino también de manera pública. De manera pública poder ejercer nuestro derecho en libertad de culto. Yo soy evangélico, yo puedo orar en la calle, yo puedo orar, obviamente respetando la ordenanza que la ley establece en cuanto a los decibeles, en cuanto a ocupar lugares de espacio público. Existen ordenanzas y que nosotros tenemos el derecho a ejercerlo, pero siempre respetando la ordenanza del espacio público. ¿Me explico? Si yo quiero hacer una actividad en la Plaza de Armas, tengo que pedir autorización correspondiente a la Intendencia o la autoridad local establecida. Es por eso que la ley 1938 viene a responder una necesidad no solamente jurídica, sino social, religiosa, que el pueblo chileno necesitaba. Y un reconocimiento al gran tiempo de lucha, de esfuerzo que muchos hicieron de esta gran batalla. Así que esta ley realmente es una ley, es una bendición para el pueblo evangélico, así que les invito a cuidarla y a protegerla. Gracias. Muchas gracias. Ahora su turno, querido Ricardo, tiene 5 minutos para hablar de me gustaría hacer algunas definiciones más específicas con respecto a la promulgación de esta ley. Porque si ustedes leyeron el texto, la primera pregunta dice si era necesaria esta institución. ¿Ya? Y hay que hacer un pequeño contexto histórico en relación a por qué era necesaria. Si ustedes se remontan a 1990, acuérdense de aquellos años, ¿cierto? ¿Con qué se encuentra el Estado de Chile? ¿Con qué se encuentra la sociedad? Y se encuentra con una iniquidad jurídica en materia de personalidad jurídica de las entidades religiosas en Chile. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tenía históricamente una constitución y era reconocida por el Estado. Pero ¿qué pasaba con la Iglesia evangélica? Si ustedes recuerdan bien, y estos lugares son lugares muy específicos y estratégicos, antiguamente las iglesias evangélicas se construían de manera distinta mediante derecho privado. ¿Es así? Es así. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con las distintas iglesias? Como no había una regulación en materia jurídica en relación a las organizaciones religiosas, había las personas jurídicas eran muy disímiles, eran muy distintas. Esto que generaba, constituía una falta en las disposiciones del artículo 1, la Constitución política, donde finalmente todos teníamos los mismos derechos y deberes. Cuando teníamos relaciones jurídicas religiosas de carácter privado, que en virtud de su constitución, tanto estatutaria como orgánica, eran distintas una de la otra y además de esa misma manera eran tratadas de forma distinta en virtud de cómo habían sido constituidas.
¿ya? Por lo tanto, lo que nos encontramos en Chile en esa fecha, antes de la promulgación de la ley de culto, era una cosa, para que quede súper claro, una iniquidad jurídica en virtud de las entidades religiosas en Chile. ¿Se entiende bien, no? Sí. Hay una diferencia entre lo que era la organización de iglesias, tanto evangélicas como católicas, y también otras. Derecho público y privado. Derecho público y derecho privado. La única ¿Ya? es la católica y la ortodoxa. Correcto, la Iglesia Católica y la Ortodoxa eran las únicas dos que en último proceso fueron reconocidas de manera pública. La Iglesia Evangélica no. O sea, sus iglesias no estaban reconocidas por el Estado, más bien estaban reconocidas como una junta de vecinos, como un club deportivo, como una organización social y nada más que eso. ¿Ya? Por lo tanto, eso transgredía el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, en el que éramos todos de acceder a los mismos derechos y deberes. Entonces, ese es un tema importante. Y lo segundo es que cohabitaban entidades religiosas que cumplían fines comunes, como la iglesia, ¿cierto?, en el ámbito religioso, pero con personas jurídicas disímiles, o sea, diferentes. Por lo tanto, había que regular aquello. Y ese fue un compromiso que hizo don Patricio Aylwin alrededor de 1990-93 de poder regular esta materia. Ahora, ¿cuáles son las necesidades sociales y éticas que se debían resolver? Segunda pregunta del texto que se les envió a ustedes. Primero que todo, que en el año 2002 el número evangélico de Chile contabilizado en base a ese censo era un 15,14%. ¿Cómo el Estado, cómo los gobiernos le dan respuesta a este 15,14%? Este es uno de ellos. Regular finalmente lo que era la ley y la Constitución, porque además aquí no tiene que ver con materias de índole de creencia, sino que finalmente el Estado hace en esa fecha es regular en particular la materia de constitución jurídica de las iglesias. No es otra cosa. Es regular la constitución jurídica de las organizaciones religiosas. No es respetar si uno es cristiano o no es cristiano. Es simplemente en materia de constitución jurídica de las organizaciones religiosas, no es otra cosa. Y también obviamente respetar las creencias de los mismos. Ya, por lo tanto, acá lo que hay es un 15,14% en 2002 de evangélicos que tenían demanda, estaban organizados, tenían estructura legal, había una población evangélica, se necesitaba garantizar el libre ejercicio de nuestras propias creencias. Y ustedes lo pueden ver en las poblaciones, en las plazas, aquí en la Plaza de Armas, en las regiones, de gente que los fines de semana y también la semana predican en público, ¿no? Y además esto es una respuesta por parte del Estado. Eso es primero que todo un objetivo social, y en términos éticos, bueno, ya que había una inequidad en términos jurídicos, la necesidad de abordar jurídicamente estas diferencias para la igualdad de derechos y deberes ante el Estado y la sociedad. Por lo tanto, esta ley de culto que aparece en la década de los 90, finalmente tenía este gran objetivo que finalmente se va cumpliendo. Obviamente, como todas las cosas, las leyes también son perfectibles, y esta es una primera aproximación que se hizo a esto. Leyendo los textos de ese tiempo, se reunieron con muchas iglesias y antes de promulgar la ley, alrededor de 40 libros asociados a donde se recogió las distintas demandas e intereses de muchas iglesias. 10 segundos. Por lo tanto, son los 10 segundos que me quedan, el Estado fue responsable en términos de poder finalmente traer las demandas y los intereses para poder, a partir de estos 40 libros, ¿cierto?, poder generar en primera instancia una ley de culto. Muchas gracias. Se reintegra con nosotros la asesora parlamentaria Antares. Antares, bueno, ella se excusó, Antares, respecto de su Antares Varela, respecto de su boquita que estaba enfermita, y yo le rogué que por favor, te necesitamos. Así que ella vino y con cariño y amor está aquí con nosotros. Antares ya es conocida por el episodio de la televisión que tuviste hace unos años atrás cuando confrontaste al presidente Piñera en su momento. Ella es bioquímica y también es asesora parlamentaria. Vamos a partir con la segunda pregunta, la necesidad de modificar la ley. Me gustaría partir por ti, ¿sí? Juan Fernando. Yo respecto a la primera pregunta, lo que expuso Alfredo, yo quiero plantear mi pensamiento. Tengo un minuto, así que voy a tratar de ser rápido. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la ley de discriminación, porque esa ley es una trampa peligrosísima para los pastores y se ha visto en otros países. Entonces yo creo que nos debemos
mezclar o en esta modificación, porque en la modificación viene mencionada la ley de discriminación. Entonces, si bien es cierto, el espíritu de la ley de libertad religiosa participaron muchas entidades, lamentablemente no vino Humberto Lago. Yo creo que adivinó lo que le íbamos a decir, pero ¿por qué? Porque él, yo creo que se desvió un poquito del espíritu profundo de la ley de libertad religiosa o de la ley que regulaba esto. ¿En qué sentido? En que está orientada principalmente a darle esa protección que necesitaba la Iglesia evangélica en relación a la Iglesia católica. En relación, específicamente yo conozco muy de cerca los temas de capellanía, entonces eso hay que tener mucho cuidado, creo yo, con eso, en esta mezcla de las dos leyes, y creo que en la propuesta que viene, en que la relaciona con la ley de no discriminación, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Tiempo. Muchas gracias. Estimada hermana Antari Varela, ahora pasamos a la segunda pregunta. Necesidad de modificar la actual ley. Ya se hizo un análisis al respecto. ¿Sí? ¿Quieren replicar? Sí. Perfecto. Bueno, mire, no quiero ser en defensa de Humberto Lago, pero yo creo que aquí quienes modifican la ley no es Humberto Lago, son los parlamentarios y el gobierno, así que hay que hacer una definición, una relación sobre eso. Pero el proyecto lo presenta el Estado. Pero como asesor. Sí. Las preguntas las podemos hacer después, queridos hermanos. Las preguntas las hacemos después. Vayan anotando. Van a tener derecho para preguntar después a los expositores. La idea es escuchar el debate entre ellos. ¿Quieren replicar algo? Sí, que no, la ley ya lo tienen la posibilidad. Perdón, que la ley se presentó el sábado anterior al cambio de gobierno. Eso solamente. Alfredo, ¿quieres replicar o...? Vamos con Antares. Perfecto. Antares.